Estamos muy contentos de ver a todos nuestros hermanos. Ahí está el hermano Joel Onésimo, está el hermano Alan Turner, ahí está el hermano Mark Anderson. ¿Quieren Wow, escucharlo? Richard Tyson y su Vamos. esposa. Welcome everybody. Um, Esta noche estamos disfrutando el frío. No sé cómo les ha ido a ustedes en sus ciudades, pero en Monterrey tuvimos nieve anoche y quizá hoy también, pero estamos disfrutando todo esto con el Señor y pues estamos muy contentos de tenerlos una vez más aquí en esta reunión virtual, el Retiro para Líderes 2021. Thank you everybody for being here, having fellowship with us in this virtual retreat. We have been very blessed the last weeks, and I'm sure we'll be very blessed tonight with what Brother Eleazar is going to share with us. Hemos sido muy bendecidos en las semanas anteriores y estoy seguro que tendremos gran bendición con lo que el hermano Eleazar va a compartir con nosotros en esta noche. Así que vamos a preparar nuestros corazones, solo quizá para dar tiempo que otros se conecten, que algunos están un poco retrasados. Voy a pedirles que oremos por Chemita y su Amén. esposa Lulú. Ellos estaban hoy en camino para ir a ser atendidos por COVID. Entonces vamos a creer que Dios va a estar con ellos y los va a sacar con victoria en el nombre de Jesús, porque nosotros seguimos creyendo que Jesús es nuestro sanador. Seguimos creyendo que Él es fiel a sus promesas y nada ni nadie nos va a quitar de esta fe que hemos puesto en Cristo Jesús y en su palabra. So tonight before beginning with the word of the Lord, we want to pray for one of the pastors that is right now in the hospital because of COVID. So, hermano Raúl Hernández, ¿puedes guiarnos en esta oración? Sí, claro. Aleluya. Bendito tu nombre, Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, Dios. Padre, a ti sea la gloria, Señor, por siempre, Señor. Padre, te damos muchas gracias, Dios. Padre, por la vida de Chemita y por la vida de su esposa Lulú. Dios, porque estamos creyendo, Dios. Padre, que tu palabra es verdad, Señor. Dios, creemos, Señor, que por la llaga de nuestro Señor Jesucristo, Señor, Padre, este beneficio, Señor, este pacto, Dios, Padre, tú lo haces, Dios, Padre, en los cuerpos, Señor, Padre de Chema, Señor, y de su esposa. Te damos gracias por esto, Dios, Padre, porque ellos están sanos. Dios, hablamos una palabra de fe, Señor, y confesamos, Dios, confesamos tu verdad, confesamos tu palabra, Dios. Padre, que ellos están sanos, Señor. Padre, ellos tú los levantas, Dios, sanos, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, Señor. Gracias, gracias, Señor. Amén, amén. Aleluya. Aleluya. El Señor es nuestro sanador. Amén. Ok. Entonces ya estamos listos para recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta noche a través de nuestro hermano Eleazar Mendoza, y su hijo Eleazar Jr. va a traducir. Así que adelante. Aleluya, qué bendición estar con ustedes en esta noche, hermanos.
It's such a blessing to be united with you guys tonight, brothers and sisters. Damos gracias a Dios que a pesar de todas las oposiciones y estorbos, hay siempre una manera de ir adelante con Cristo. We give thanks to God because despite all the opposition, there's always a way to continue forward with Christ. En esta noche estamos rompiendo récord de temperatura baja aquí en Dallas. Tonight we're having record-breaking temperatures here in Dallas. Y precisamente mi hijo Eleazar trabaja en la compañía de electricidad del estado de Texas. And my son actually works for the electric company for Texas. Y dice que hay una pequeña posibilidad de que se caiga la red de electricidad en todo el estado. And there's a small chance that we could lose power here in Texas. Así es que si de repente se desconecta todo, se apaga todo y se va toda comunicación, So if for any reason we lose all communication, a lo mejor es el arrebato o a lo mejor se cayó la red de electricidad. either the rapture came or the electricity is gone. Cualquiera de las dos Dios tiene control. Either one, God is in control. Y estamos listos para irnos con Cristo. Amén. And we are ready to go with Jesus. Amen. Muy bien. En esta noche voy a ministrar algo que siento muy trascendental para este tiempo. Tonight I'm going to share something that I feel very transcendent for these times. Y es la palabra de autoridad de Dios. And this is the word, God's word of authority. Va a ser el tema es un poco largo. The topic for tonight is a little bit longer. Voy a ir un poco rápido. I'm going to go a little bit quickly. Y doy gracias a Dios que ahora no tengo límite de tiempo. And I'm glad I have no time limit. Cada vez que predico en la reunión de pastores me dan o tengo 45 o 50, una hora máximo. Whenever I preach in the other men's meetings, I have 45 minutes or an hour max. Así es que, bueno, preparémonos a ver hasta dónde llegamos. So let's be prepared and see how far we go. Ya cuando vea que se desconectan todos, entonces voy a sentir que es tiempo de parar. When I see everyone disconnect, I will know it's time to finish. Aleluya, muy bien. ¿Me escuchan bien? ¿Nos escuchan bien, Eleazar y a mí? Very well. Can everybody hear us well? Maybe we need Eleazar Jr. to speak Louder. louder. Ok, gloria a Dios. Muy bien. Entonces aquí vamos. La palabra de autoridad de Dios. Hebreos, perdón, una cosa más antes de empezar. Los versículos, las referencias, solamente las vamos a leer en español. So before we begin with God's word of authority, we're only going to read the verses in Spanish. Voy a dar las referencias para los que hablan inglés, las anoten, pero por causa del tiempo y la cantidad de versículos, vamos a leerlos solamente en español. We will tell you what the verses are that we will be reading, but for the short time and the amount of verses, we're just going to cite the verses in English. Muy bien. Entonces, podemos ver en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Very well. We can see in Hebrews 1:3. Dice, hablando acerca del Señor Jesucristo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Referring to the Lord Jesus, who upholds all things by the word of his power. Y aquí es donde encontramos la palabra de autoridad de Dios. And here's where we find God's word of authority. Él sustenta todas las cosas con su palabra. He can uphold everything with the word of his power. Y la palabra de autoridad de Dios es la que sostiene al universo en orden y todas las cosas bajo el control de Dios. And the word of God's authority is what has everything in the universe under the control of God. Así es que cuando hablamos de la palabra de autoridad de Dios, estamos hablando de una fuerza muy grande. So when we speak of the authority of God, we're speaking of a very strong force. Cuando vemos la vida del Señor Jesucristo,
Whenever we see Jesus' life, dice en Marcos capítulo 1, 27 al 28, voy a leer en español. it says in Mark chapter 1, 27 through 28, Dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de alrededor de Galilea. Cuando el Señor Jesús predicaba, siempre lo hizo con autoridad. when the Lord Jesus preached, he always did it with authority. Él no predicaba repitiendo enseñanzas o repitiendo la ley solamente. He was not simply repeating things, he was not simply repeating the law. Él enseñaba con autoridad He was teaching with authority, y aún los demonios le obedecían. and even the demons would obey. Y cuando la gente oye que hay autoridad en lo que se predica, So whenever people hear the authority, whenever it is preached, la fama se difunde por todos lados. then the fame spreads all over. Necesitamos aprender de Jesús. We need to learn from Jesus. También en Marcos 1:22 Also in Mark 1:22, dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. says that they were marveled because he had a doctrine that was not like the scribes. Y así que cuando nosotros predicamos con autoridad, la gente se admira de la doctrina. So whenever we preach with authority, people will admire the doctrine. Y vemos que cuando Jesús predicaba como lo hacía con autoridad, tenía un impacto en la gente que oía. And we see that whenever Jesus preached with authority, it had a true impact in people. Algunos en el tiempo de Jesús conocían la palabra de autoridad de Jesús. During the time of Jesus, some people knew the word of authority. Encontramos al centurión en Mateo capítulo 8, versículos 8 y 9. Voy a leer en español. We find the centurion in Matthew chapter 8, verses 8 and 9. Dice, le respondió al centurión a Jesús y dijo, Señor, no soy digno que entres debajo de mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Así es que vemos que algunos conocían la palabra de autoridad de Jesús como este centurión. So we see that some people knew Jesus' word of authority, just like this centurion. Él sabía muy bien que cuando Jesús hablaba, hablaba con autoridad y las cosas iban a suceder. He knew very well that if Jesus spoke, it was with authority and things were going to happen. Muy bien, entonces si queremos entender la palabra de autoridad y cómo funciona la palabra de autoridad, Very well. So if we want to understand how the word of authority works, entonces tenemos que saber de dónde nace la palabra de autoridad. then we need to know where the word of authority comes from. La palabra de autoridad nace de Dios cuando él establece sus propósitos. The word of authority comes from God whenever he establishes his purposes in us. Los propósitos de Dios son eternos e inmutables. God's purposes are eternal and you cannot copy them. Cuando Él decide algo, eso va a pasar. Whenever he decides, it will happen. Y esos propósitos nos muestran a dónde Dios quiere ir. And these purposes show us where God wants to take us. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? What is God trying to do? Y Él quiere revelar no solamente los propósitos, sino los caminos para llegar a esos propósitos. And he not only wants to reveal the purpose, but the way for us to get there. Así es que para nosotros es necesario que no solamente sepamos a dónde va, sino también cómo llegar a esos propósitos. So it's not only important for us to know where to go, but how to get there. Isaías 46, versículos del 9 al 11. Isaiah 46, 9 through 11. Habla en una manera profética de estos propósitos de Dios. Speaks in a prophetic way about these purposes. Voy a leer en español. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos,
porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente a el ave y desde tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Este pasaje nos muestra el origen de la palabra de autoridad de Dios. This passage shows us the origin of the authority of God. Y eso declara que Él es el único Dios. And this declares that he is the only God Y lo que Él quiere hacer va a suceder. and that what he wants to do will happen. Y cuando Él establece un propósito, allá vamos a llegar. And when he establishes a purpose, that's where we're going to be. Y entonces Él va a empezar a hablar para que esos propósitos se lleven a cabo. So he will begin to speak so that these purposes will become reality. Pero para que no nos desviemos y podamos llegar bien al propósito de Dios, But for us not to go astray and us stay on the purpose of God, Él ha establecido leyes y principios que nos van a mostrar el camino correcto. he has established laws and principles that are going to show us the correct way. El cumplimiento de la ley no es la meta. Fulfilling the law is not the goal. La ley o el principio es solamente una guía, unos límites que nos marcan para hacer sendas derechas para nuestros pies. The law is like the beginning where it keeps us within bounds so that we can go in the right path, Para que sepamos que vamos por el camino correcto. so that we know we are on the correct path. La meta es conocer a Jesús en una manera más experimental. But the goal is to know Jesus in a way that is more real, experimental. Pero las leyes y los principios que nos marca la palabra de Dios But the law and the principles that show us the way of God nos van a mostrar que vamos por el camino correcto, enfocados hacia llegar hacia su propósito. will reveal to us that we are going in the correct way so that we can arrive to his purpose. Yo no puedo llegar a los propósitos de Dios robando, engañando, manipulando, en ninguna manera. I cannot get to the goal of the purpose of God if I am manipulating or stealing in any fashion. Porque en el momento en que me salgo de la ley de Dios, estoy tomando un camino equivocado que no me va a llevar al propósito de Dios, ni para mi vida, ni para el ministerio. Because whenever I am not in the law of God, then I am going in a way that is not going to take me to my ministry or to the purpose of God. Robando, engañando, manipulando, tal vez logre algo, pero no va a ser el propósito de Dios. Stealing and manipulating might achieve something, but it won't achieve the purpose of God. Así es que lo importante es llegar al propósito de Dios, sabiendo que voy caminando dentro de los parámetros de Dios. So the important thing is to move towards God, but knowing that we are in the right path with the right parameters from God. Ahora, para no caer en legalismo, debemos de entender que las leyes establecidas por Dios primero tienen que ser leyes operativas. Now, for us not to fall into a legalistic standpoint, we need to know that the laws of God have a purpose of operation. Y esto se consigue cuando entendemos los principios que están soportando a cada una de las leyes de Dios. And this is called into action whenever we understand the principles that call for the law of God. Ahora, es importante que nosotros, para no confundirnos mucho, lo vamos a poner de una manera práctica. So now for us not to get confused, we will look at it in a practical way. Vamos a hablar un poquito de la electricidad que ahorita está de moda. We were just talking about electricity, so let's continue on the subject. Vamos a hablar de un foco y de un interruptor que prende al foco en una habitación. So let's talk about a light and a light switch, which will turn a light bulb on and off. Tenemos que entender que debe de haber un foco en buen estado, un foco bien colocado, We must understand that there has to be a functioning light bulb and it has to be placed firmly in its spot. tiene que haber los cables que estén en buen estado y bien conectados. The cables have to be there and they have to be seated properly.
Tiene que haber un interruptor que esté bien conectado y que funcione bien. And you have to have a light switch that is properly connected and functioning. Que no haya un breaker que esté disparado y que impida que la electricidad llegue. And you can't have a breaker that has popped and is stopping your electricity from even arriving. Y que hayamos pagado la cuenta de la luz, porque si no la pagamos, pues no fue electricidad. And that you paid your bills, because if you did not pay for your electric bill, then nothing will work. Entonces, todo eso es necesario para que cuando tú le prendes al switch, al interruptor, prende el foco. And all of this is necessary so that when you flip a switch, your light comes on. Pero a pesar de que todo esto existe y existe en lo natural y existe en lo espiritual, And this exists in the natural and in the spiritual, but despite it existing, muchas personas no se dan cuenta de que todo esto existe. many people do not realize that all of this exists. Llegan al cuarto oscuro y prenden el interruptor They go to the dark room, they flip the switch, y el foco no prende the light does not turn on, y le hacen "Ah, ah, 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 ah". And 100 they veces al interruptor y el foco no prende. and they sit there and flip the switch 100 times and nothing happens. Y entienden que debe de prender, pero no se meten a fondo en los principios de la electricidad para hacer que el foco prenda. And they understand that it needs to turn on, but they don't know the principles and they don't seek the principles to understand how it should work. Y así pasa muchas veces con esta palabra de autoridad de Dios. And this happens many times with the word of authority from God. Como que damos una palabra y nada pasa. We give the word and nothing happens. Hacemos una oración y parece que no hay nada. We pray and it seems like nothing. Imponemos manos y nada sucede. We lay hands on people and nothing happens. Predicamos cada domingo y la gente no cambia. We preach every Sunday and no one ever changes. Y seguimos haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y nada pasa. And we do the same thing over and over and nothing changes. ¿Cómo está nuestro ministerio? So how is our ministry? Somos pastores que todos los domingos encendemos el interruptor, pero no hay luz que alumbre el salón. Are we pastors that are flipping the switch every Sunday, but we are not actually having any light in our rooms? Tenemos impacto en nuestras familias, en nuestra iglesia o en el vecindario que nos rodea. Do we truly have an impact in our families, in our church, or in the neighborhoods that surround us? O cuando nos vayamos, nadie se va a acordar de nosotros en ninguna manera. Or whenever we pass, nobody will even remember that we existed. ¿Qué tipo de fama tenemos nosotros con la gente que nos rodea? What do people know about us whenever they surround us? Si la palabra de autoridad de Dios funciona en nosotros, definitivamente vamos a impactar a la gente que nos rodea. If the word of authority is really in us, then we will impact those around us. ¿Cómo funciona entonces la palabra de autoridad? So how does the word of authority work? Para que nuestras iglesias tengan relevancia, impactemos a los vecindarios, ciudades, países o el mundo entero en que vivimos, necesitamos operar en esta palabra de autoridad. So that our churches can be relevant and have a true impact in those around us, we have to work in this word of authority. Esta palabra va a funcionar siempre y cuando caminemos dentro de los principios divinos This word y will hacia el propósito específico de Dios. This word will function as long as we are within the proper parameters and we are working towards the purpose of God. Si nos salimos de los principios de Dios o no vamos caminando hacia el propósito de Dios, If we get out of the purpose of God or we are not walking towards the goal, entonces la palabra de autoridad no va a funcionar. then the word of authority will not function. Podemos repetir un texto 1000 veces. We can repeat a verse 1,000 times. Podemos gritar el versículo lo más duro que podamos. You can yell the verse as loud as you possibly can. Pero no es el volumen, sino la palabra de autoridad la que va a hacer que las cosas sucedan. But it's not the volume with which you speak, but the word of authority to make things happen. Y sin embargo, cuando la palabra de autoridad está ahí, And whenever the word of authority is there, tal vez ni nos vamos a tener que despeinar, you probably do not even have to mess up your hair. pero van a pasar cosas.
but things will happen. Primero en nosotros, First in us, luego en nuestra esposa, luego en nuestros hijos, then in our wife and our children, y luego en nuestra iglesia, then in our church, y luego en los vecindarios alrededor. and then in the neighborhoods around us. Así lo hizo Cristo, así lo hicieron los primeros discípulos. This is the way that Jesus did it, and so did the first disciples. Así es que cuando nosotros nos movemos en la palabra de autoridad de Dios, van a pasar muchas cosas. So whenever we move in the word of authority of God, things will happen. Cuando nos movemos en esa palabra de autoridad, lo podemos hacer a través de las redes sociales. Whenever we work in that authority of God, we can even do it through social media. Y lo podemos hacer en cualquier manera posible. It can be done in any way possible. Y si nos cierran las redes sociales para que no prediquemos, And if they shut us off from social media so that we stop preaching, y si no nos dejan reunirnos en nuestras iglesias por causa de lo que sea, and if they don't allow us to gather in our churches for any reason, yo estoy seguro de una cosa. I'm sure of one thing. Los propósitos de Dios de todas maneras se van a cumplir. God's purpose will be completed regardless. Y Dios va a usar a gente que está moviéndose en su palabra de autoridad para que esos propósitos se cumplan. And God will use those who are working in his authority so that his purposes will become real. Ahora, hablamos de que lo que nos va a mostrar el camino son las leyes o los principios de Dios. So we spoke about how the laws or the principles of God are the ones that are going to show us the way. Y para mantenernos dentro de esos caminos, vamos a ver ahora un ejemplo de cómo transformar una ley de Dios en una ley operativa, una ley que funciona. So in order to maintain this, we need to see how we take the law of God and take it into something that is functioning. Hacerla práctica, hacerla real para nosotros. How we make it practical, how we make it real to us. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesus said in John 8:32, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Este versículo nos declara una ley espiritual. And this verse declares a spiritual truth to us. Esta es una verdad de Dios, una ley que Dios estableció, una ley espiritual. This is a law and a truth that is spiritual that Jesus himself established. Cuando tú realmente conoces la verdad de Dios, Whenever you truly know the truth from God, esa verdad te va a hacer libre de cualquier cosa. that truth will set you free from anything. En otras palabras, esta ley de Dios, que es una ley espiritual como la gravedad o otras leyes en lo natural, This spiritual law is just like a physical law of gravity. va a funcionar siempre que se aplica. It will function every time it is called upon. En otras palabras, para que una persona quede libre de cualquier atadura, engaño, frustración, enfermedad o cualquier otro mal, So in other words, if you need to be freed from any anguish, any deceit, any illness, la verdad te va a librar, pero esto tiene que ser a través de la fe. the truth will set you free, but this has to be through faith. La fe van a ser como aquellos cables y aquel interruptor que van a estar todos conectados para que a la hora que tú declaras la palabra de Dios, la verdad de Dios, ¡pum!, la gente queda libre. Your faith is going to be like all of the cables and everything else behind the light switch so that when you flip the switch, bam, lights will come on. Así es que si hay fe en esta verdad de Dios, en esta palabra de Dios, So if you have faith in the truth of the word of God, esa verdad te va a hacer libre. then that truth will make you free. No es cuestión de repetir y repetir y repetir. It's not a matter of repetition. Es una cuestión de creer. It's a matter of believing. Así es que la fe va a ser aquel elemento que va a tomar a la ley de Dios y la va a hacer práctica. So faith is the element that takes the word of God and it takes it into a practical, a real thing. Y entonces vamos a ver que todas las leyes que Dios estableció van a tener cumplimiento. Then we will see that all the laws established by God will have a fulfillment. Así como podemos decir que tenemos un cableado bien hecho para que el foco prenda,
Just like we have the cables necessary for a light to turn on, que toda la instalación eléctrica está bien hecha. all the installation was done properly. Entonces, así podemos decir que si tenemos una fe sana basada en los principios bíblicos, cada vez que nosotros hablemos la palabra de Dios va a funcionar. The same way, if we can say that we have a healthy faith based on the principles of God, whenever we speak, it will happen. Hay que tener una fe sana. We have to have a healthy faith. Hebreos 11, por ejemplo, nos da una lista de hombres y mujeres que fueron sanos en la fe. Hebrews 11 gives us a list of men that were healthy in their faith. Y cuando ellos, Dios les hablaba, ellos actuaban sobre esa palabra y entonces las cosas sucedían. Men and women that whenever they spoke, the things would happen because they spoke with the authority of God. Así es que estamos entendiendo que la palabra de autoridad funciona en base a una revelación de la palabra de Dios. So we see that the word of authority of God works on a revelation from God. Y cuando ese Espíritu Santo te revela una verdad para tu vida, And whenever the Holy Spirit reveals the truth to your life, esa palabra revelada va a llevarte en un proceso para experimentar la palabra de autoridad de Dios. that word that has been revealed to you will take you through a process that will let you experience the word of authority of God. Y van a venir las pruebas, Trials will come, van a venir las enfermedades, sickness will come, van a venir ataques del enemigo. the enemy will attack. Pero cuando tenemos esa revelación de la palabra de Dios y estamos moviéndonos en fe en esa palabra, But whenever we have the revelation of the word of God and we move in faith on that word, entonces cuando hablamos la palabra de autoridad, los milagros van a pasar. then whenever we speak the word of authority, the miracles will happen. Aquí necesitamos orar y buscar la voluntad de Dios para cada ministerio, para cada decisión que tenemos que tomar en este tiempo. So we need to pray, we need to seek God in how we are supposed to be moving in these times, Para que Dios nos revele porciones de su palabra y podamos confiar en ellas para que haya los propósitos de Dios cumplidos. so that God can reveal to us what he wants and so that we can act in faith to see the purposes of God come to reality. Porque ya vimos que los propósitos de Dios no cambian. Because we saw that the purposes of God will not change. Lo que Él dijo que iba a hacer, lo va a hacer. He said he would do it, he will. Y entonces tenemos que entender esa revelación de parte de Dios para movernos con Dios. So we need to understand that revelation from God so that we can move with him. Entonces vamos a resumir la primera sección hasta aquí. Hay 5 puntos. So let's do a quick summary of the first part, which is 5 points. Número 1, Dios revela sus propósitos eternos. Number 1, God will reveal to us his eternal purposes. Número 2, Dios nos muestra sus leyes que nos van a guiar dentro del camino correcto. Number 2, he will show us his laws so that we can be guided through the right path. Número 3, vamos a tener los principios prácticos que hacen a las leyes operativas. Number 3, we will have the practical principles that will make these laws function. Número 4, cuando caminamos en los principios prácticos, vemos la palabra de Dios operando en nosotros. Number 4, whenever we walk in these functioning steps, then we will see the word of God working in us. Y número 5, los propósitos de Dios se van a cumplir. And number 5, the purposes of God will become real. Ok, vamos entonces a ver los principios de Dios que van a llevarnos a que esa palabra de autoridad funcione en nosotros. So now let's see the principles that will make this word function in us. Vamos a ver cómo al seguir estos principios, más y más autoridad de la palabra de Dios va a venir a nosotros y va a fluir a través de nosotros. We will see how we follow these principles, more and more of the authority of God is going to come and it's going to function through us. Ok, el primer principio es el principio de la voluntad de Dios. So the first principle is the principle of the will of God. Dios, todo lo que hace, siempre tiene un propósito. God does everything with a purpose.
Y cuando Dios revela un propósito, lo revela para un tiempo, un lugar, una gente y una situación específica. And whenever God reveals a purpose, he does it for a specific time, for a specific place, for specific people, and specific situation. Por ejemplo, ¿cómo va a venir un avivamiento? So how are we going to get a revival? Esto da inicio a su palabra de autoridad. This is the beginning of the principle of the will of God. Por ejemplo, la creación. For example, creation. El propósito de Dios era crear una creación, por decirlo, majestuosa. The purpose was to create a majestic creation. Y empezó a usar su palabra de autoridad. So he began with his word of authority. Y empezó a decir, sea la luz. And he said, let there be light. Y fue la luz. And there was light. Hubo otro propósito de Dios más adelante, el diluvio. There was the purpose of the flood later. Y Dios empezó a hablar a Noé y le dijo a un arca porque va a venir un diluvio. So God spoke to Noah and told him, make an ark. There is a flood coming. Y Noé empezó a recibir esa palabra de autoridad y fue un hombre de fe que vivió preparado para el cumplimiento de esa palabra, de ese propósito. So Noah received this word of authority for his life, and he fulfilled the purpose of the ark. Cuando llegó el tiempo de la salida de Israel de Egipto, When Israel was being called to leave Egypt, ese era el propósito de Dios. this was the purpose of God. Y preparó a Moisés. And he prepared Moses. Y cuando Moisés estuvo listo, la palabra de autoridad de Dios empezó a fluir a través de Moisés, And whenever Moses was ready, the word of authority of God began to flow through him hasta que el propósito de Dios se cumplió y entonces Israel salió de Egipto. until the purpose of God was fulfilled and the people left Egypt. Así es que vemos la Biblia, en cada historia de la Biblia siempre hay un propósito que inicia en Dios y que entonces va a ser lo que habilita la palabra de autoridad. So in every scripture, we see that there is a purpose of God that initiates the authority of God. El principio de la voluntad de Dios nos va a mostrar a dónde Dios quiere ir. The principle of the will of God will show us where is God taking us. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, el primer principio que tenemos que vivir en nuestras vidas es el principio de conocer la voluntad de Dios. So the first principle that we need to live in our lives is that we need to know the will of God. Si no tenemos esta revelación de los propósitos específicos de Dios para nuestro ministerio, entonces, ¿qué estamos haciendo? If we don't have the revelation of the specific purposes that God has for us, then what are we doing? ¿Para qué estoy aquí? Why am I here? ¿Por qué estoy en Dallas? Why am I in Dallas? ¿Por qué no estoy en México? Why am I not in Mexico ¿Por qué no estoy en Japón o en Canadá? or in Japan or Canada? Donde tú estés, hermano, tú tienes que saber una cosa. Wherever you are, you need to know something, brother and sister. Yo estoy aquí porque hay un propósito específico de Dios para mi vida y mi ministerio y por eso estoy aquí. I am here because God has a specific purpose for my life and my ministry, and He has placed me here. No soy un producto de la casualidad. I am not a product of chance. No caí aquí pues de rebote. I did not rebound and just land here. Eso es algo fundamental, es el primer principio de la revelación de la voluntad de Dios para nuestro ministerio. This is fundamental in the principle of foundation for our ministry. Así es que si no está claro en nuestras vidas, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que buscar a Dios para saber para qué estoy aquí o si estoy en el lugar correcto, a lo mejor no estoy. So if it's not clear in our lives, then we need to seek God. We need to pray to Him. We need to fast, and we need to understand, am I in the right spot? Maybe I'm not. Puede ser que incluso tú tuviste propósitos específicos para tu vida, para tu ministerio antes de la pandemia y ahorita todo va a cambiar. Maybe you had a specific purpose for your life before the pandemic, and now everything has changed. Muchas cosas están cambiando, Everything is changing, pero a Dios nada lo toma por sorpresa. but nothing catches God by surprise. Así es que tenemos que ponernos a buscar a Dios y decirle, Señor, quiero conocer tu voluntad específica para este tiempo, para mi vida y para el llamado que tú tienes para mí. So we need to seek God, and we need to tell Him, Lord, I'm looking for the specific purpose that you have for my life in this time.
Efesios 1:11 Ephesians 1:11 nos dice, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. It says, in him also we have received an inheritance, being predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his own will, Antes de nacer, before being born. ya había un propósito predestinado para cada uno de nosotros. We already had a purpose predestined for us. Esa es la predestinación. This is the predestination. Y yo estoy predestinado y tú estás predestinado para cumplir un propósito específico de Dios, And we were predestined to fulfill a purpose that God had planned. que Él designó según su voluntad. He designed it according to his own will. Entonces, el primer principio hay que encontrar eso, So for the first principle, we need to find this. para que entonces empecemos a saber qué estoy haciendo aquí, para qué estoy aquí. So that we can understand, what am I doing here? Why am I here? El segundo principio The second principle es el principio de la abundante provisión divina. is the principle of abundant divine provision. Efesios 1:7 dice, según las riquezas de su gracia. Ephesians 1:7 tells us it is according to the goodness of his grace, the riches of his grace. Y Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. And also in Ephesians 2:7 it mentions it. Así es que hay unas riquezas que están predestinadas para el cumplimiento de los propósitos de Dios. So there are riches that are predestined for us to complete the purpose of God. Varias veces hemos oído esto. Many times we have heard this. Donde Dios guía, Él provee. Where God guides, God provides. Amén. Amen. Donde Dios dirige, Él provee. Where God guides, God provides. Si Dios nos ha revelado su voluntad y estamos caminando en ella, So if God has revealed to us his will and we are walking in it, a Él le corresponde suplir para que esa voluntad se cumpla. then we can leave it on him to fulfill everything so that his word can be fulfilled. Él no nos avienta al ruedo y nos dice, a ver cómo le haces, yo ya te dije dónde tienes que llegar. He does not throw us and say, well, I told you where you got to go, now see how you make it. A veces así nos sentimos, Maybe we feel that way, pero no es así. but that's not the way it is. Aquel que nos ha revelado su voluntad, su propósito específico, Once he reveals his specific purpose to us, Él ya tiene una provisión abundante para que todo aquello que Él quiere hacer se cumpla. he has an abundant provision waiting for us so that whatever he wants to fulfill will happen. Él es el que va a suplir. He will have everything ready for us. Esto no quiere decir que vamos a ser ricos en bienes materiales, ni tampoco que no va a haber tiempos de escasez material. It does not say that we are going to be rich, materially speaking, but it also doesn't say that we will not have any lack. Pero si nosotros revisamos en una mirada retrospectiva, viendo hacia atrás, podemos ver el testimonio de su fidelidad, proveyendo para cada necesidad en su llamado. But if we look in the rearview mirror, we can see how God has always provided for us in a special way, in a special time. En los tiempos de crisis, cuando parecía que la obra de Dios no iba a poder seguir adelante, In times of crisis, when it looked like the word of God, whenever it looked like we couldn't continue forward, viene una provisión sobrenatural then a supernatural provision comes y la obra de Dios continúa. and the work of God will continue. Así es que tenemos que en los tiempos de escasez buscar al Señor, al proveedor. So whenever we lack, we need to seek God so that he can provide. Y la palabra de autoridad se va a reflejar en nuestras peticiones por la provisión de Dios para que la obra de Dios se cumpla. And the word of authority of God will be revealed whenever we seek him and he provides for us. Pablo dijo que él sabía vivir con humildad y con abundancia. Paul tells us that he knew how to live with abundance, but also whenever he had nothing.
Y por eso termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. And this is why he says, I can do all things through Christ who strengthens me. Así es que tenemos que confiar que Dios va a proveer abundantemente para que se cumpla su propósito. So we have to trust that God will provide abundantly so that we can fulfill his purpose. Y nuestras oraciones por esa provisión van a ser contestadas, And our prayers are going to be answered through his provision, porque es la palabra de autoridad que el Señor nos ha dado. because it is the word of authority that the Lord has given us. El tercer principio The third principle es el principio de la omnipotencia divina operando. is the principle of the divine omnipotence working. El principio de la omnipotencia divina operando. The principle of the divine omnipotence working. Efesios 1, 18 y 19, lo voy a leer en español, dice, para que sepáis, Ephesians 1, 18 and 19. para que sepáis cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Yo creo que aquí Pablo le puso todas las palabras que hablan de poder que encontró. I think Paul used every single word about power that he could possibly think of. Lo dice de una manera majestuosa. He exuberante. says it in a majestic way. Entonces, otra cosa que vamos a entender al estar caminando hacia los propósitos de Dios Something else that we're going to understand whenever we're walking towards the purposes of God es que Dios tiene todo el poder. is that he has all the power. ¿Y cómo podemos nosotros sacar de ese poder para que entonces las cosas sucedan? So how do we extract from his power so that things will happen? Eso viene cuando nosotros nos identificamos a nosotros mismos sentados con Cristo en su trono. This comes whenever we identify ourselves just as if we were sitting at the throne of Jesus, Estamos sentados junto a Cristo. sitting there next to Jesus. Y entonces lo que él habla And when he speaks desde su trono de autoridad, from his throne of authority, yo lo repito nada más. then all I have to do is repeat it. Me voy a sentir muy importante porque van a pasar cosas, I will not feel very important because things are happening, porque va a ser la palabra del Señor la que la está haciendo suceder. because it's the word of God that is making them happen. Entonces yo tengo que verdaderamente por fe sentarme juntamente con Cristo en su trono. So truly by faith, I need to see myself seated there next to Jesus En su trono. on his throne. Eso es lo que dice Efesios 2:6. This is what it tells us in Ephesians 2:6. Y cuando yo puedo por fe verme ahí sentado en el trono, And whenever I can see myself by faith on the throne, ahí es donde voy a ver que toda el poder, la grandeza, la supereminente grandeza de su poder that's where we can see the true power and the omnipotence of him funcionando para la gloria de Dios. is going to work for the glory of God. Cuando estamos caminando hacia el cumplimiento de sus propósitos predestinados, Whenever we are walking towards his predestined plan, tenemos el respaldo de toda la omnipotencia de Dios. we have the backing of all the power and omnipotence of God. Porque el que quiere cumplir sus propósitos es Él. Because the one that wants to fulfill this purpose is God himself. No soy yo, no es mi tarea. Yo soy solamente un vaso, un instrumento. It's not me, it's not my homework. I'm just a simple vessel. El que los va a cumplir es el Señor. The one that's going to fulfill the work is God. Así como Dios le dijo a Josué, Just like he told Joshua, nadie nos podrá hacer frente todos los días de nuestra vida. no one will ever come against you all the days of your life. Entonces yo tengo que tener la confianza de que estoy reinando con Cristo. So I need to have the confidence that I am with God. Cuarto principio, The fourth principle, el principio de la revelación divina. the principle of divine revelation. Este principio de la revelación divina está en recibir un mensaje de Dios para cada situación que enfrento. The divine revelation comes whenever we understand and we discern the
the message that God has for us. Cada domingo es una situación que como pastores vamos a enfrentar. Every Sunday, we're going to confront something as pastors. Y tengo que usar este principio de revelación divina. And I need to understand and use this principle of divine revelation. Este principio de revelación divina es cuando el Espíritu Santo vivifica una palabra de la Biblia para mí. This principle of divine revelation is something that happens whenever it makes life to the word that is given. Ese Espíritu Santo le da vida a un pasaje de la palabra. This gives life to a passage in the Bible. Y entonces tenemos lo que dice Efesios 6:17. So then we will have what it says in Ephesians 6:17. Y la espada del Espíritu, que es la palabra rema de Dios. The sword of the Spirit, which is the true word of God. Ahí es donde yo voy a poder pararme con un mensaje de Dios para la gente. This is where I will actually be able to speak a message from God for his people. Nuestros tiempos de preparación para el mensaje del domingo o del día que tenemos que predicar Our time of preparation for Sunday or whatever day we need to preach, es cuando tenemos que aplicar este principio. this is when we apply the principle. Dios, dame un mensaje para tu pueblo. Lord, give me the message for your people. No quiero predicar lo que me sé bien o lo que he estudiado muchas veces. I'm not trying to preach what I know well or what I've studied many times. No quiero predicar un mensaje refrito. I'm not trying to preach something that I'm just regurgitating. No quiero solamente, si al hermano le escuché un buen mensaje, repetirlo porque a mí me bendijo. If I heard a good message, I'm not just going to repeat everything I heard because it was a blessing to me. Tengo que caminar en el principio de la revelación divina. I need to walk within the path of the divine revelation. Porque cuando Dios me da ese mensaje trae consigo la palabra de autoridad de Dios. Because when God gives a message, that message will come with the authority of God. Cuando nosotros estamos hablando el mensaje que Dios nos dio, Whenever we speak the message that was given to us by God, tal vez lo estamos haciendo en fe, maybe you're doing it in faith, pero trae la palabra de autoridad de Dios porque es la revelación divina. but if it comes from God, it is the divine revelation given by him. En Hechos 10, 44 al 46, In Acts 10, 44 through 46, encontramos a que Pedro estaba predicando a los gentiles por primera vez. we see that Peter was speaking to the Gentiles for the first time. Y allí encontramos cómo cuando él, a jalones y tirones, finalmente decide predicarles en la casa de Cornelio, And we see how after a lot of motivation, he finally decides that he will preach in there. entonces, cuando él está dando el mensaje de Dios, So whenever he is giving the message from God, viene el Espíritu Santo sobre todos los que oían el discurso. the Holy Spirit comes on all of them that are listening to this message. La gente se salva The people are saved. y la gente recibe el bautismo de Espíritu Santo. And then they receive the baptism of the Holy Spirit. Como que Dios le dijo a Pedro, con permiso, con permiso, con permiso. God told Peter, out of my way. Y entonces el Señor tomó control y la palabra de autoridad, ¡pum!, obró en esos que estaban ahí reunidos. So the Lord took control and the word of authority, bam, it hit everyone that was there listening to the message. Pedro era solamente el instrumento para dar el mensaje de la revelación divina, Peter was a simple instrument being used to give the divine revelation. y cuando nosotros hacemos eso, tal vez Dios va a hacer lo mismo con nosotros que hizo con Pedro. So whenever we do this, then God will do the same thing that he did with Peter. Con permiso, con permiso, con permiso. Excuse me, out of the way. Y Dios va a venir y va a hacer su obra en medio de nuestra iglesia. And God will come and he will do his work in our churches. Pero ese es el principio de la revelación divina. ¿Cuál es tu mensaje, Dios, para tu pueblo? But this is the principle of the divine revelation. What is the message that is supposed to be shared for your people? Punto número 5. The fifth principle, Principio de la habilidad divina. the principle of the divine ability. Efesios 3:7 dice,
Ephesians 3:7 tells us, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. of this I was made a minister according to the gift of grace of God given to me by the effective work of his power. Es la habilidad divina la que debe de operar en nosotros para cumplir su ministerio. So it is the divine ability that needs to flow through us so that we can fulfill the ministry. Cuando nosotros decimos, yo soy el pastor, Whenever we say, I am the pastor, yo soy el ministro, I am the minister, entonces estamos saliéndonos de este principio. then we get out of the principle. Es Él, el Señor, el que va a darnos la habilidad divina para que el ministerio se cumpla. The Lord is the one that gives us the divine ability so that we can actually do the purpose of God. Muchas veces hemos dicho, Many times we have said, nosotros no creemos en títulos. we do not believe in titles. El ministerio es una función. The ministry is a function. Es Cristo fluyendo a través de mí, eso es el ministerio. It is Christ flowing through me. That's what ministry is. Cristo el pastor fluyendo a través de mí, Cristo el profeta, Cristo el evangelista. Jesus, the pastor, the prophet, flowing through me, the evangelist. Así es que para que el principio de la habilidad divina siempre funcione a través de mí, So that the principle of divine revelation or divine ability flows through me, tengo que mantenerme siempre en humildad delante del Señor, I need to maintain myself humbly before God, dependiendo de Él para el ministerio. always depending on Him for my ministry. Cuando nosotros nos mantenemos en humildad, eso va a ser algo muy valioso, Whenever we can remain humble, that is very valuable, porque esa es la única manera en la cual este principio de habilidad divina va siempre a fluir a través de nosotros. because that is the only way that the ability that comes from the divine is going to flow through us. Cuando el ego nos domina y en vez de ser siervos de los hermanos, nos volvemos sus señores, dueños, capataces, entonces ya no es Cristo el que ministra. Whenever our ego takes over, and instead of working with God, we become their masters, we become the preachers, we become the powerful ones, then the purpose is gone. Ya no es el Señor Jesús el que está fluyendo en su habilidad divina a través de nosotros. It's no longer God giving us his divine ability to flow. Esa soberbia que existe en el ministerio, yo creo que es una de las cosas que Dios va a tratar muy fuertemente en este tiempo. Thinking that you are something is something that God is going to really work with in these times. Estamos en tiempos de preparación, hermanos. We are in times of preparation, brothers and sisters. Ok, sexto principio. Okay, the sixth principle, El principio de la convicción y la impartición divina. the principle of the divine conviction and impartation. Este es triple. This one is a triple. Tiene 3 incisos. It has 3 points to it. A través de este principio, Dios nos va a impartir de su naturaleza, Through this principle, God is going to give us of his nature. de la madurez en el carácter cristiano, He's going to develop our maturity in the character of a Christian. y nos va a llevar a tener una influencia muy extensa. And he will have us have a very perplexed influence. Ahora, ¿cómo funciona este principio? So how do we develop, or how do we have this principle? Primero, el Espíritu Santo crea una fuerte convicción en nosotros de tener más de Cristo. First, the Holy Spirit will create in us a conviction that we need more of Christ. ¿Tienes tu hambre de Dios en esta noche? Do you have hunger for God tonight? ¿Quieres tener más de Cristo? Do you want to have more of Jesus? Ese es el Espíritu Santo creando esta convicción divina, This is the Holy Spirit giving you the conviction that you need, dándonos hambre y sed. giving us hunger and thirst. Y entonces cuando Dios ve esa convicción o esa hambre y sed, nos hace participantes de Él mismo. And whenever God sees that hunger and thirst, he makes us able to participate with him.
Y así como Él lo hace en nosotros, nosotros lo vamos a hacer con aquellos que están en nuestro ministerio. And just as he does it in us, he makes us capable to do this in the ministry with those around us. No tenemos que inventar el hilo negro. We do not have to come up with a magical black string. Tenemos simple y sencillamente que de la manera en que fuimos enseñados, así darlo a los demás. Simply the way that we were taught, we need to give to those around us. Un discípulo es aquel que tiene la convicción del Espíritu Santo en su vida. A disciple is one who has the conviction of Jesus Christ in his heart. Y entonces tiene hambre y sed de tener más de Cristo. So he has hunger and thirst to be more like Jesus. Y entonces va a recibir la impartición de Dios. And then he will receive the impartation of Jesus. Perdemos el tiempo cuando nosotros tratamos de convencer a la gente que no tiene hambre y sed de aprender. We waste our time whenever we're sitting there trying to convince people that do not have hunger or thirst for Jesus. El que tiene que crear la convicción es el Espíritu Santo. The conviction has to come through the Holy Spirit. Si yo creo la convicción es algo humano, If I believe the conviction, it's something human. pero cuando el Espíritu Santo crea esa convicción en la gente, But whenever the Holy Spirit creates a conviction within people, ellos van a venir con hambre y sed de aprender. they're going to come hungry and thirsty to learn. Es lo que hizo el Señor Jesús. This is what Jesus did. Alguna ocasión Él les dijo a sus discípulos, si ustedes también se quieren ir, váyanse. He even told his disciples on an occasion, if you would like to leave, then leave. Pero se quedaron los que tenían hambre y querían comer de Él. But those who were hungry and wanted to have more of him stayed. Y si no tenemos gente que tenga convicción, And if we do not have people that have conviction, pues hay que orar para que el Espíritu Santo venga y traiga esa convicción en ellos. then we need to pray so that the Holy Spirit will come and bring this conviction to them. Oh Dios, manda a tu Espíritu Santo para que convenzas de la necesidad que tiene la gente de ti. Oh God, please send of your Holy Spirit to convince these people that they need more of you. Ahora, ¿qué vamos a impartir o qué vamos a comunicar? So what are we trying to communicate? What are we trying to impart? Bueno, aquí precisamente es donde vamos a comunicar los propósitos de Dios. Here is where we're going to communicate God's purposes. Ya los entendimos nosotros, ya los tenemos claros nosotros. We have fully understood them ourselves. Entonces, con aquellos que son discípulos, aquí es donde les vamos a empezar a comunicar los propósitos de Dios. So with the disciples that we have, now we can start to communicate God's purposes. Y cuando empezamos a compartir que el propósito que Dios nos puso ahí, lo compartimos con ellos. And whenever we begin to share that the purpose that God put in us, we are starting to share with them. Ahí es donde empieza a formarse el equipo de ministerio para jalar juntos hacia esos propósitos de Dios. This is where a team begins to develop so that we all pull together for the purpose of God. Esa es una responsabilidad muy grande para nosotros como pastores, This is an extreme responsibility for us as pastors. porque si no comunicamos bien los propósitos de Dios, la gente nos va a seguir a nosotros y no al propósito de Dios. If we do not properly communicate the purposes of God, people will start to follow us and not the way of God. ¿A dónde vamos, pastor? ¿Qué hago ahora, pastor? ¿Ahora a qué me dedico? What do I do next, Pastor? What am I supposed to do next? What do I do now? Pero si comunicamos los propósitos de Dios, entonces la gente tiene una visión a dónde va. But if we communicate the purpose of God, then people have a vision of where we need to move. Y entonces jalan con nosotros y nos ayudan a llegar a ese propósito. And that way we pull together so that we are all moving towards the same purpose. El inciso B Point B of 6 del sexto principio es el principio de comunicar sus riquezas. is the principle of communicating God's riches. Aquí ya no estamos hablando del suplir material para la obra de Dios. And we are no longer speaking about materialistic. Aquí estamos hablando de las riquezas de la gloria de Dios. We are speaking of the riches of the glory of God. Pueden anotar Efesios 3:16. You can write down Ephesians 3:16. Ahí habla de las riquezas de su gloria. This is where he speaks about the riches of his glory. Y cuando nosotros comunicamos las riquezas de la gloria de Dios a los discípulos,
And whenever we communicate the riches of the glory to the disciples, entonces sus prioridades van a cambiar. then their priorities will change. La escala de valores de los discípulos va a cambiar de querer lo natural y provisión y temporal de este mundo The priority or the value that they will have in the things of the world will change. y entonces van a empezar a anhelar las riquezas de la gloria de Dios. And the desire is going to be for the riches of the glory of God. Primera de Corintios 13:11 1 Corinthians 13:11. dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. It says, when I was a child, I spoke as a child, I understood as a child, and I thought as a child. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. But when I became a man, I put away childish things. Cuando nosotros comunicamos las riquezas de la gloria de Dios, entonces nos va a sacar de nuestros valores temporales de niñez espiritual Whenever we communicate the riches of the glory of God, then it'll take us away from our childish things. y entonces nos va a poner en desear las cosas espirituales de Dios. And it will turn us to desire the spiritual things of God. Cuando el cristiano es niño en Cristo, aunque sea salvo, todavía tiene muchas cosas de la carne. When the Christian is a child, then he still has a lot of desires of the flesh. La madurez se alcanza cuando nuestras prioridades cambian But maturity is achieved whenever our priorities have changed. y cuando comunicamos las riquezas de la gloria de Dios. And whenever we communicate the riches of God, Los valores internos del cristiano cambian the internal values that are within a Christian will change. y entonces ese cristiano va a producir el fruto del Espíritu. So this Christian is now going to produce the fruit of the Spirit. No se trata de estar golpeando a la gente para que haga lo que Dios quiere. It's not about hitting people so that they will do the work of God. Es ayudarles a cambiar de valores. It's changing or helping them change their values. Cuando cambiamos nuestras prioridades, Whenever we change our priorities, lo que es importante para nosotros, what is important to us, entonces vamos a buscar aquello. that's what we're going to seek. Y eso es lo que nos da madurez espiritual. And that's going to give us spiritual maturity. Alguien que es legalista está duro y dale con que no hagas así, no te comportes así, no veas así, no vayas aquí, no, 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 no. If you're legalistic, then you're a person that says, don't do this, don't do that. No, no, no. Pero si tú eres un cristiano espiritual, tú has aprendido a que es bien valioso estar en tiempos con Dios. But if you are a spiritual Christian, you have understood that it is more valuable to spend time with God. Y cuando tenemos esa palabra de autoridad para comunicar las riquezas de la gloria de Dios, And whenever we have the powerful word of authority to communicate the riches of the glory of God, entonces es cuando la gente va a empezar a ser cambiada then people will begin to change y van a tener valores diferentes. and they will have different values. Y entonces se van a comportar diferente. They will behave differently. Aleluya. El tercer inciso del punto 6 Point 6c es el principio de comunicar su poder activado en nosotros. is the principle of communicating God's power activated in us. Este principio nos enseña que lo importante no son las cosas ni las bendiciones de Dios, sino Dios mismo. This principle shows us that the important thing is not the things, but God Himself. El poder de Dios se activa cuando nosotros buscamos que Dios sea glorificado. The power of God is activated whenever we seek God to be moving in us. Cuando nosotros oramos a Dios, lo primero que debemos de pedir es que Dios sea glorificado. Whenever we are seeking God, we need to ask first that His power be manifested. Cuando nosotros queremos orar por alguna necesidad, alguna sanidad, cualquier provisión, If we are praying for a healing or provision or anything, entonces es ahí cuando nosotros tenemos que buscar ante todo que Dios sea glorificado. before everything, we need to look and we need to seek for God to be glorified. Creemos en sanidad divina, We believe in divine healing, en milagros, en maravillas, in miracles and in wonders, en resurrecciones de muertos. resurrecting of the dead. Y yo creo que vamos a ver mucho de eso.
And I do believe that we will see much of this. Pero más importante que todo eso es que Dios sea glorificado en esos milagros. But what's more important than any of this is that God be glorified through these miracles. Porque si no es glorificado Dios, entonces no es realmente la palabra de autoridad de Dios. Because if God is not being glorified through this, then it's really not the word of authority of God. Si oramos porque alguien sane y Dios decide llevárselo a su presencia, If we pray that someone be healed and God's will is to take him to his presence, también Dios va a ser glorificado. God will be glorified. Muchos a mí me preguntaron, hermano, ¿por qué el hermano Howard se murió? ¿Por qué se fue a la presencia de Dios? Tantos planes, tantas cosas. Many people ask me, why did Brother Howard go to the presence of God? There was still so much time, so many more plans. Bueno, él se fue a la presencia de Dios porque el propósito de Dios para Howard se cumplió. The reason he went to the presence of God is because the purpose for his life was fulfilled, Y Dios se lo llevó. and God decided to take him, Y Dios se ha glorificado. and God will be glorified for Y it. lo mismo podemos decir de nuestro hermano Omar. And we can say the same from our brother Omar. No le damos ningún crédito ni a la enfermedad, ni al diablo, ni a nadie más. The illness and the devil get zero credit. Todo es para la gloria de Dios. Everything happens for the glory of God. Y cuando nosotros buscamos siempre la gloria de Dios, And whenever we truly seek always to have the glory of God, entonces vamos a ver el poder de Dios activado en nosotros. then we will see the power of God being activated in us. Y entonces vamos a ver que nuestra fe va a ser muy grande. And we will see that our faith will be very great. Y vamos a ver muchos milagros, muchas maravillas. And we will see many miracles and wonders. Les voy a dar un pequeñísimo testimonio. I'm going to give you a small testimony. Hoy, antes de ir al hospital, me hablaron Chema y Lulu. Today, before going to the hospital, Chema and Lulu contacted me, Y estaba yo orando con ellos. and I was praying with them. Y en ese momento la oxigenación de Chema subió de 86 a 91. And while we were praying, his oxygen level jumped from 86% to 91. Todo para la gloria de Dios. And everything happens for the glory of God, Porque creemos en un Dios que hace milagros. because we believe in a miracle-making God. Pero más importante que los milagros y las maravillas es que Dios sea glorificado en todo. But what is more important than a miracle or a wonder is that God is being glorified through everything. Y eso es lo que debemos de buscar para que ese principio esté en nosotros. And this is what we need to seek every single time so that this principle can be established in us. Ok, el séptimo punto. The seventh point. Este tiene 4 incisos. This one is a 4-pointer. Este principio es el principio de un corazón íntegro hacia Dios. This principle is the principle of a whole heart for God. Efesios 3:21 dice, Ephesians 3:21 says, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. to him be the glory in the church in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Dios no quiere que le demos gloria de labios solamente, sino de corazón. God does not seek for us to give him glory from our lips only, but from our heart. Y lo que le va a dar gloria a Dios es que tengamos un corazón íntegro. And what's going to give the glory to God is that we have a whole heart for him. ¿Cómo tener un corazón íntegro delante de Dios? So how do we make our entire heart be willing for him? Primero es 7A, el principio séptimo, letra A. If we go to point number 7, and then we'll name this one 7A. Es el principio de un corazón que busca unidad en el cuerpo de Cristo. This is the principle of a heart that is seeking the unity of the body. En Efesios 4:16, In Ephesians 4:16, cuando está describiendo acerca del ministerio quíntuple, whenever he is speaking about the fifth ministry, the fivefold ministry, the fivefold ministry, es ahí donde dice que todo el cuerpo tiene que estar unido y bien concertado. he tells us that the entire body has to be united and working together. Y lo que tiene que buscar un corazón íntegro es que siempre haya unidad en el cuerpo de Cristo. And what you need to have a whole heart for God is that you need to be always seeking unity.
un verdadero ministro no busca división, busca unidad. Someone who is a true minister will never seek division, always unity. Cuando estuvo aquí nuestro hermano Philip Stanley, When our brother Philip was here, una de las cosas que admiramos muchos fue que él siempre buscó estar en la unidad del cuerpo de Cristo y no caer en sectarismo. one of the major things that he always taught us is that we needed to seek unity in the body of Christ and never sectionalize it. Y eso, hermanos, es un corazón íntegro delante de Dios. And this, brothers, shows a heart that is whole for God. Así es que no tenemos que hacer separación si alguien más es de Cristo. So we do not need to separate people if they belong to Jesus. Tenemos que buscar más y más unidad en el cuerpo de Cristo. We need to always seek more and more unity in the body of Christ. El segundo punto, el segundo inciso del número 7, Point 7b es el principio de un corazón que ministra vida a los demás. is the principle of a heart that ministers life to others. Nuestro corazón ha muerto al yo Our heart has died to ourselves, y ahora vive buscando para hacer bendición a los demás. and now it lives seeking to be a blessing to those around us. Para este corazón lo importante ya no es que me vaya bien a mí, que todos oren por mí, que todos me hagan caso a mí. So if we have the true heart, then I am no longer seeking for people to think good of me or for things to happen good to me. Sino que yo estoy buscando ahora ser bendición a los demás. Instead, I am always seeking to be a blessing to those around me. En vez de estar buscando mi comodidad o mi bien, estoy buscando cómo aquellos que tienen necesidad yo les puedo ayudar. Instead of looking to be comfortable, I look to see who needs something where I can help. Y eso muestra un corazón íntegro delante de Dios. And this shows that I have a whole heart for God. Pablo dijo que Cristo dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Paul said that Jesus said, it is better to give than it is to receive. Y ese es un corazón íntegro delante de Dios. And this is a heart that is whole for God. Un corazón que no busca lo suyo propio, sino el bien de los demás. A heart that does not look for anything good for himself, but for those around him. Punto 7c, inciso Point 7c, el principio de un corazón que tiene un avivamiento continuo. the principle of a heart that is in continual revival. Efesios 4, 23 y 24. Ephesians 4:23 and 24. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Aquí vemos los elementos para que nuestro corazón esté en un avivamiento continuo. Here we see the elements required for our heart to always be in a revival state. Y esto empieza con la renovación de nuestra mente. And it begins with the renewal of our mind. Tenemos que enseñar a nuestra mente a enfocarnos en las cosas de Dios. We need to teach our own mind to be focused on the things of God. Una actitud de nuestra mente que mata el avivamiento de nuestro corazón An attitude of our mind that kills the heart, es aquella actitud del sábelo todo. it's the attitude of I know it all. Cuando nosotros nos creemos así, estamos matando el avivamiento que puede tener nuestro corazón. Whenever we have this attitude, we are killing anything that could come from the heart. Pedro se sintió así en alguna ocasión Peter felt this way in a certain occasion. y después de que Dios le reveló que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, And after God revealed to him that Jesus was the Son of the living God, Pedro se fue a regañar a Jesús cuando le reveló que iba a ir a la cruz. Peter went and tried to rebuke Jesus because he told them that he was going to be crucified. ¿Y qué le dijo Jesús? And what did Jesus tell him? Quítate delante de mí, Satanás. Get away from me, Satan. Eres tropiezo para mí, You are a stumbling block to me porque no pones la mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. because you do not have your mind on the things of God, but on the things of man. Y eso es lo que mata el avivamiento en nuestro corazón. And this is what kills the revival in our heart. Dios nos ha revelado cosas muy preciosas. God has revealed precious things to us.
pero todavía hay mucho más que Dios quiere que conozcamos. But there's still so much more that God wants us to understand. Y Satanás es muy astuto en llenar la mente con cosas vanas, con cosas de soberbia. And Satan is very smart because he fills our minds with things of feeling prideful or other things. Así es que necesitamos renovar nuestra mente vistiéndonos cada día del nuevo hombre. So we need to renew our minds that every day we are a new person. ¿Cómo nos vestimos de Cristo? How are we dressing like Jesus? Dice en justicia y santidad. It says in justice and in sanctity. La justicia es reconocer cada día su obra de gracia por su salvación eterna en nosotros. Justice is recognizing the work of grace every day that he has for us. Él nos dio su salvación y somos justos delante de Dios. He has given us our salvation so that we are just before him. Y la santidad, holiness, And the holiness viene cuando nosotros decidimos dedicar más de nuestros pensamientos para buscarlo a Él. comes whenever we decide to give more of our thoughts to him. Nuestros pensamientos se pueden ocupar de 1000 asuntos. Our thoughts can have 1,000 things, Pero si yo en mi mente cada día digo, hoy voy a buscar más de Dios, but if in my mind I tell myself I will seek more of God today, eso va a permitir que la santidad de Cristo sea puesta sobre mí. that's going to allow the holiness of Jesus to be put on top of me. Cuando nuestra mente está ocupada siempre en las cosas de Dios, When our mind is continuously being filled with the things of God, nuestro corazón va a ser alimentado por la vida de Dios. then our heart is going to be filled with the filling of Jesus Christ. Y entonces mi corazón va a estar siempre en avivamiento, So my heart will be in continual revival, siempre con el fuego de Dios, always with the fire of God, porque no permito que a través de mi mente entren pensamientos que pueden ensuciar mi corazón. because I am not allowing evil thoughts to go through my mind and contaminate my heart. Y el último punto, no, sí, el último punto, el 7D, And the last point, point number 7D, es el principio de la motivación divina. is the principle of divine motivation. Efesios capítulo 6, desde el Efesios desde el capítulo 5, versículo 21, Starting in Ephesians 5, verse 21, hasta Efesios capítulo 6, versículo 11, through Ephesians 6, verse 11. perdón, versículo 9, Sorry, Ephesians 6, verse 9. habla de diferentes relaciones que existen. Speaks to us about different relationships that exist. Habla de someteos los unos a los otros, It talks to us about submitting one to another, de las casadas sujetas a sus maridos, that a married woman will be submitted to her husband, de los maridos amando a sus mujeres, for the men to love their wives, de los hijos obedeciendo a los padres, for the children to obey their parents, de los padres educando a sus hijos en amonestación del Señor, for the parents to educate their children according to the will of God, de los siervos que deben de obedecer a sus amos, for the servants that need to obey the will of their masters, y de los amos tratando noblemente a sus sirvientes. and for the masters to treat nobly to those who are under them. Y aquí vemos este principio. ¿Cuál es la motivación para hacer todo eso? So we see this principle. What is the motivation for this? En cada pasaje, en cada punto que Pablo trata ahí, Every passage that Paul deals with here está hablando que lo tienes que hacer como para el Señor. is speaking to us how we need to do it for God. Si la esposa se va a someter, tiene que someterse como al Señor. If the wife is to submit to her husband, it is the same way that you would submit to God. Y si el marido va a amar a su mujer, tiene que amarla como el Señor ama a la iglesia. And if a husband is to love his wife, it's the same way that Jesus loved his church. La motivación de nuestra vida The motivation for our life es que todo lo que hagamos, is so that everything that we do, lo hagamos para el Señor. we do it for the Lord. Cada cosa.
everything, en el matrimonio, in our marriage, con los hijos, with our children, con los padres, with the parents, si somos pastores o si somos ovejas. whether we are pastors or whether we are sheep. Nuestra motivación es hacerlo para Cristo. Our motivation is to do everything for God. Y eso es lo que nos va a dar a nosotros la recompensa. And this is what's going to give us the reward. De ahí vienen las recompensas, las herencias, las cosas preciosas que Dios tiene para nosotros. This is where we get the rewards and the riches that God has waiting for us. Cuando nosotros nos motivamos y lo hacemos todo para el Señor, Whenever we are motivated to do everything for God, entonces nuestra motivación va a ser legítima. then our motivation will be legitimate. Y entonces vamos a dar gloria a Dios con nuestro servicio. And we will give glory to God with our service. Y es la única manera, hermanos, la única manera de recibir recompensas, galardones, premios. And it is the only way, brothers and sisters, that you will ever receive a reward or something from God. Definitivamente no vamos a tener ninguna motivación cuando miramos al hombre o a la mujer. We will definitely not have motivation if we focus on a man or on a woman, Porque todos somos bien difíciles. because everyone is difficult. Pero si nos ponemos a mirar a Cristo, But if we focus on looking at Jesus, entonces vamos a hacerlo bien. then we will do it the right way. Y Dios nos va a dar una recompensa. And God will give us a reward for it. No vamos a recibir ningún galardón por haber aguantado a nuestro cónyuge quién sabe cuántos años. We will not receive any rewards for having dealt with our stubborn partners ever. No hay galardones para los que soportaron a la pareja. There is no reward for this. No vamos a recibir ninguna recompensa por haber aguantado a nuestros padres. You will not get anything because you were able to withstand your parents. No vamos a recibir ningún premio por haber sobrellevado a nuestros jefes. There is no prize for being able to put up with your boss. La única manera de recibir todos esos premios, coronas que el Señor promete, The only way to receive these crowns and prizes that God has promised us es si lo hacemos para Cristo. is if we are doing it for God. Si servimos a nuestra esposa, If we serve our wives, lo hacemos como Cristo lo hizo para su iglesia. we need to do it the same way that Jesus did it for his church. Y la esposa se somete a su marido, And if the wife will submit to her husband, lo hace como para Cristo. does it the same way as for Jesus. Ese es el principio de la motivación divina. This is the motivation, the divine motivation. Y hay una recompensa para todo eso. And there is a reward for these. Entonces, todo esto es muy práctico. So all of these is very practical. Qué bueno que está grabado y qué bueno que podemos tomar notas. It's so great that we can take notes and that it is being recorded. También voy a poner mi presentación en el grupo de pastores. I will also upload my presentation in the group for the pastors. Y entonces vamos a poder movernos en la palabra de autoridad de Dios. And we will be able to move in the word of authority of God. Y entonces vamos a ver a Dios obrando en nuestras vidas como no nos lo imaginamos. And we will see God moving in our lives like we had never imagined. Amén. Amen. Dios les bendiga, hermanos. God bless you, brothers and sisters. Amén. Ok, realmente creo que en este tiempo más que nunca, como lo decía Eleazar, necesitamos movernos en la palabra de autoridad de Dios. Estamos enfrentando tiempos difíciles, muy difíciles, en todo sentido. En la vida familiar, en la vida laboral, en la vida de la iglesia, y no vamos a poder sobrevivir, no vamos a poder salir adelante si no tenemos la palabra de autoridad de Dios en la cual nos debemos de mover. Así que muchas gracias, Eleazar, y también al traductor, muchas gracias. Y gracias a todos por estar en esta reunión. Es un gusto, un placer verlos y tener este compañerismo a la distancia.
Así que a la distancia, un abrazo con mucho cariño, con mucho amor para todos y que puedan ver la gracia de Dios en sus vidas, en sus hogares y en sus iglesias. Amén. Amén. Ok, pues, ¿quién quiere dar un saludo para despedirse? Diga de qué ciudad y de qué iglesia y dé un saludo. Bueno, pues muchas gracias. Nosotros somos de la Ciudad de México, somos de la Iglesia de Por Fe, somos invitados de nuestros amigos Waldo y Rocío. Les agradecemos muchísimo. Cada una de las conferencias ha sido de gran bendición y de verdad que Dios nos ha ido renovando, nos ha ido fortaleciendo y muchísimas gracias. Y como nos dijo el pastor Eleazar, toda la gloria a Dios. Gracias, gracias amigos. Amén. Ok, ¿alguien más quiere saludar? ¿De qué ciudad y de qué iglesia? Soy Luis Moreno, gloria al Señor, de la iglesia de Cancún. Es una iglesia muy pequeña, pero llena de amor. Y siempre hemos recibido desde el hermano Roberto, hermano Eleazar, hermano Jairo, de todos ellos, grande bendición. Y les amamos mucho y estamos siempre pendientes de ser obedientes a la gracia del Señor. Dios les guarde y les bendice. Nuevamente, mi hermano. Qué gusto verlos. Ok, ¿quién más? ¿De qué ciudad y de qué iglesia? Washington. De la Hola, ciudad. Hay un problema con tu micrófono, Lulu. Estaba en la No. Es que quizá tienes dos aparatos funcionando. Hola, buenas noches. Oh, ahora sí. Hola, saludos a todos. Me da mucho gusto verlos a todos, saludarlos a todos. Soy Lulú de la Iglesia de León. Mi esposo es Raúl y aquí estamos para servir al Señor y a nuestros amados hermanos. Dios les bendiga a todos. Amén, muy bien. De San Pedro Cholula, Puebla, hermanos, Dios les bendiga. Estamos también llenos de Cristo, hermano, y vamos por el oro también, no se me olvida, hermano. Estamos en eso y adelante. Qué palabra de pura bendición para caminar en los propósitos de Dios. Gracias, Eleazar, por la palabra. Una grandísima bendición para el cuerpo, hermano. Gloria a Dios. Amén. De la Ciudad de México, la zona del Reclusorio Norte, en Gustavo Amadero, a la zona de Cuautepec, de la iglesia de Cuautepec, Eric, Gina, mis hijas, mi suegro. Bendiciones a todos y también tienen su casa acá en Metepec. Si quieren venir a comer chorizo, con mucho gusto. ¿Desde adentro del reclusorio o a un ladito? Todavía desde un ladito. Ok. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Sean muy bendecidos. Que la gracia del Señor sea con todos. Amén. Buenas noches. Saludos desde Iguala. Bye, bye. Buenas